correlacionada con el crecimiento económico en esta comparación de dos países. En otras palabras, es el bono demográfico que se da en México en este periodo de los últimos 30 años, a diferencia de Chile, donde ya prácticamente se había agotado al inicio de este periodo reciente, que debemos de encontrar, creo, la explicación del despegue de la tasa de acumulación de capital humano en México y el hecho de que haya crecido más rápido el capital humano que en Chile. ¿Cómo voy de tiempo? 15 minutos. 15. Muy bien. Paso entonces a la cuarta parte de la presentación, que se refiere a los factores macroeconómicos. Si no son las reformas microeconómicas o la acumulación de capital humano las que explican la diferencia entre crecimiento entre los dos países, veamos ahora si podemos encontrar la explicación de ese diferencial en las políticas macroeconómicas. Uno de los legados del ajuste a la crisis de la deuda en México fue una brutal contracción en casi 7 puntos del PIB de la inversión pública, de la cual la inversión en infraestructura fue una de las principales víctimas. Como resultado de ello, esto es lo que muestra el cuadro, en el periodo 2001-2006 la inversión pública en infraestructura había caído a solo 0.5% del PIB, casi 2 puntos del PIB por debajo de los niveles ya seguramente deprimidos por los ajustes fiscales de principios de los 80, los niveles de 81-86. La experiencia de Chile fue muy distinta. Aunque la inversión pública en infraestructura también cayó entre 81-86 y 2001-2006, lo hizo a partir de niveles más altos que en México y en menor magnitud. Además, esa caída se vio más que compensada por un fuerte aumento en 3.5 puntos del PIB en la inversión privada en infraestructura. En México, en cambio, el pequeño aumento en 0.7 puntos del PIB de la inversión privada en infraestructura estuvo muy lejos de compensar la fuerte caída en la inversión pública. Como resultado de todo ello, México invertía 4 puntos porcentuales del PIB menos que Chile en 2001-2006. Bueno, esta diferencia en la inversión en infraestructura se refleja en la evolución de los acervos de infraestructura en los dos países. Las estimaciones disponibles del acervo de infraestructura muestran que entre el 90 y 2005, mientras que ese acervo se cuadruplicó en el caso de Chile, en el caso de México no llegó a multiplicarse por 2. También se vieron reflejados en la evolución de la calidad de la infraestructura, de acuerdo con los indicadores disponibles, y presento algunos índices y subíndices de la calidad de la infraestructura en los dos países que apoyan esta afirmación. Aunque no es posible cuantificar qué impacto tienen estas diferencias en el desempeño en términos de crecimiento de los dos países, es posible que sean considerables. En efecto, las estimaciones disponibles para América Latina muestran que el impacto de la infraestructura en el crecimiento puede ser muy importante. Este es el argumento de Calderón y Cervera en un trabajo del 2011, dos economistas del Banco Mundial, que estiman que el crecimiento de América Latina aumentaría en aproximadamente 2 puntos porcentuales por año si el nivel de desarrollo de la infraestructura de cada país latinoamericano alcanzara el nivel promedio observado entre los países de ingreso medio no latinoamericano. Un primer factor es entonces el tema de la inversión en infraestructura que cada país, cada uno de los dos países lleva a cabo. Un segundo aspecto se refiere al tipo de cambio real. Este cuadro muestra el crecimiento del PIB en 2 ciclos completos que son distintos para México y Chile porque los picos no coinciden en cada caso, uno en los 90s y otro en los años 2000, empezando a finales de los 90s en el caso de Chile, y el grado de subvaluación del tipo de cambio. Entre más alto este grado de subvaluación, más subvaluado, más depreciado está el tipo de cambio real, entre más bajo, más apreciado está el tipo de cambio real. Y yo esperaba, de verdad, diferencias más notables entre México y Chile en este aspecto, pero Chile ha sobrevaluado mucho su tipo de cambio real en los últimos años, y eso hace que la diferencia no sea tan notable en este aspecto, en el aspecto del tipo de cambio real. Pero sí hay 3 observaciones que pueden derivarse del cuadro. Este grado de subvaluación, por cierto, es
es un indicador que ajusta por el cambio en el tipo de cambio real que se debe al crecimiento del PIB per cápita y a la tendencia al aumento en los precios de los no comerciables, de los bienes no comerciables, es decir, ajusta por el llamado efecto Balassa-Samuelson. Pero ahora creo que hay tres observaciones interesantes que se derivan de este cuadro. La primera es que en el primer ciclo económico de los 90s, 92-98 en Chile y 94-2000, en México, la tasa promedio de crecimiento de Chile superó por mucho la de México, aunque el grado de subvaluación cambiaria fue muy similar en los dos países. Este es el periodo que el peso mexicano quedó por varios años muy depreciado a raíz de la crisis financiera y cambiaria del 94-95, y en el que también la tasa de crecimiento promedio se vio fuertemente empujada hacia abajo por la fuerte recesión de 95. Si excluimos esta recesión, la del 95, que significó una caída del PIB de más del 6%, la tasa de crecimiento de México habría sido en este periodo del orden del 5% anual, mucho más cercana a la chilena que la que actualmente se dio de apenas del 3.5% anual. La segunda observación es que en el segundo ciclo completo, el diferencial de crecimiento a favor de Chile está en parte asociado a una diferencia significativa en el grado de subvaluación cambiaria a favor de este país. Es decir, México apreció más que Chile en los 2000, al menos para los periodos que estoy analizando. Y esto ha sido, el efecto de esto en el crecimiento en México ha sido ilustrado y documentado en varios trabajos, en particular Robert Blecker, que muestra cómo la caída en la tasa de crecimiento en la segunda mitad de los 90 a principios de los 2000 está estrechamente vinculada con la apreciación cambiaria real que se da entre esos dos periodos. Y la tercera observación que quiero hacer es que ha habido una tendencia a la apreciación cambiaria real en los dos países en los 90s y los 2000, que ha ido acompañada de una desaceleración del crecimiento en los dos casos. Esta tendencia a la apreciación cambiaria tiene unas gráficas que voy a tener que saltarme, pero lo anterior sugiere que el nivel del tipo de cambio ha tenido un papel significativo en la explicación del diferencial de crecimiento entre los dos países y en la tendencia a la desaceleración del crecimiento en ambos casos. Creo que ya hay una discusión aquí que voy a resumir rápidamente, que creo que esta tendencia a la apreciación tiene que ver con el régimen de política monetaria, de metas de inflación que ambos países han adoptado, que tiene un sesgo por varias razones que tienen que ver con el impacto del tipo de cambio en el nivel de precios y el mandato único del Banco Central de estabilidad de precios, por un lado, por otra parte con la baja profundidad financiera, sobre todo en el caso de México, que hace que el efecto de las tasas de interés sobre la demanda agregada sean relativamente pequeños comparados con los efectos del tipo de cambio. Pero, en cualquier caso, en apoyo a la idea de que el régimen de política monetaria tiene que ver con el sesgo hacia la apreciación cambiaria, muestro esta gráfica que proviene de un trabajo de Alain Ince sobre el mismo tema, que agrupa a los países latinoamericanos en tres grupos: unos los que siguen un esquema de metas de inflación con un mandato único del Banco Central de estabilidad de precios y tipo de cambio flexible; los países dolarizados, que tienen como El Salvador, Panamá y Ecuador el dólar como moneda nacional; y los otros, que no tienen un arreglo en particular en ninguno de los dos sentidos anteriores. Y lo que muestra la gráfica es básicamente esta tendencia en los años 2000 a la apreciación cambiaria mucho más acentuada en el caso de los países con metas de inflación, con un régimen de metas de inflación. El tercer tema entre los factores macroeconómicos se refiere al crédito bancario y la tasa de interés real. La falta de financiamiento bancario para actividades productivas ha recibido una creciente atención en México como un factor que ha restringido la inversión en décadas recientes. Y como lo ilustra la gráfica 6, en este aspecto la situación difiere considerablemente de la que prevalece en Chile. Mientras que en México el crédito bancario al sector privado se desplomó después de la crisis del 94 y 95,
llegando a ser del 20% del PIB en 2012, después de una ligera recuperación desde mediados de la década anterior. En Chile el crédito se expandió, el crédito bancario se expandió al sector privado, se expandió considerablemente, pasando de niveles similares a los de México a principios de los 90, es decir, por ahí del 30 y 40%, hasta más un poco, hasta llegar a 80% del PIB en 2012, que significa cuatro veces el nivel de México. Además, el sistema bancario mexicano presenta niveles de eficiencia operativa menores que los de Chile, al mismo tiempo que tasas de rentabilidad mayores que las de Chile. Como se muestra en este cuadro, los costos operativos son casi, en el sector bancario, son casi 30% superiores a los de Chile, mientras que la rentabilidad financiera es más de 20% superior a la del sistema bancario chileno. Y creo que me parece indudable que, a diferencia de lo que sucede en Chile en el sector bancario mexicano, la baja eficiencia, los altos márgenes de ganancia y las altas tasas de interés activas resultantes afectan las condiciones generales de la inversión agregada y por lo tanto tienen, junto con la escasez del crédito bancario, un efecto adverso en el crecimiento económico. Y como se muestra en esta gráfica muestra la tasa de interés real de los créditos hipotecarios, que es la única tasa de interés real que pudimos, Dante y yo, conseguir, que es comparable entre los dos países, que muestra efectivamente una tasa real bastante más alta en promedio en México que en Chile. Y el último factor entre los factores macroeconómicos se refiere a la política fiscal de corto plazo. Una diferencia bien conocida entre México y Chile se refiere a la regla de política fiscal que sigue el gobierno, mientras que en Chile la política fiscal se fija como objetivo un superávit estructural de 1% del PIB, que le da margen para una política fiscal neutral o incluso contracíclica en algunas ocasiones. En México el gobierno sigue una regla de presupuesto equilibrado, de jure desde la Ley de Responsabilidad Fiscal del 2006 y de facto desde varios lustros atrás, que implica una política fiscal procíclica. Este tema ha sido ampliamente documentado para el caso de México. Hay varios trabajos que concluyen todos que la política fiscal en México es efectivamente procíclica. Y esta diferencia entre los dos países puede... ¿Qué pasó aquí? Ahí estás. Con algunos ejercicios de regresión, esto proviene del mismo trabajo que ya mencioné de José Antonio Campo y Malagón en 2011. Ellos hacen unas regresiones el ajuste fiscal y el balance fiscal con respecto al componente cíclico del PIB o con respecto a la tasa de crecimiento del PIB. Básicamente lo que tienen que saber aquí es que un coeficiente en los dos primeros renglones, ¿no? Un coeficiente menor a -1 implica una política fiscal procíclica. Un coeficiente entre 0 y -1 implica una política fiscal acíclica o neutral, y un coeficiente positivo implica una política fiscal anticíclica. Y como pueden ver, mientras que Chile califica dentro del grupo de países que tienen una política fiscal acíclica, no procíclica, no anticíclica, pero al menos acíclica, en México tenemos los coeficientes que caen en la categoría de política fiscal muy procíclica, más procíclica, por cierto, que el promedio latinoamericano. Las otras... el último renglón es un ejercicio similar de otro autor que muestra de nuevo en este caso cercano a 0 es una política acíclica y negativo es una política fiscal procíclica, mayor en México que en América Latina, desde luego mucho mayor que en Chile,
y positiva, que es el caso de los países desarrollados. Su coeficiente positivo muestra una política fiscal anticíclica. Y bueno, para terminar, simplemente mencionar que efectivamente en los años 2000 la emergencia de China como potencia, como una gran potencia económica en la economía mundial, compradora de materias primas en grande y exportadora de manufacturas, pues seguramente tiene algo que ver con la diferencia en crecimiento en esta década de los 2000 entre Chile y México, como resultado de ese boom de materias primas que se generó con la emergencia de China. Los términos de intercambio para Chile subieron en 65% prácticamente, mucho más que en México. De hecho, Chile es el que más se benefició en términos de intercambio del boom de materias primas entre las economías grandes y medianas de América Latina. Es el que se benefició más, y como resultado también del boom, una tasa de crecimiento del volumen de exportaciones y del valor de las importaciones ¿sí? Un volumen de exportaciones y valor de exportaciones que crece significativamente más que en el caso de México. Pues esto es lo que les tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Rolando, 15 minutos. ¿Menos? ¿Sí? No, menos porque